El presidente Luis Lacalle Pou anunció anoche una batería de medidas destinadas a contener el crecimiento de los contagios diarios de COVID-19 que vive el país desde hace semanas. En resumen, el paquete incluye una reducción en la presencialidad en la educación, restricciones al aforo de los ómnibus departamentales y espectáculos públicos, suspensión de los deportes amateur, cierre de vestuarios en clubes y gimnasios. A diferencia de otras conferencias en momentos anteriores, llamó la atención que en esta ocasión no hubo referencias al teletrabajo, ni siquiera en el plano de la exhortación. Vamos a conversar con el ministro Pablo Mieres. Ministro Mieres, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Primero, un balance general suyo, una opinión general, después de la sesión del Consejo de Ministros, esa larga de casi 4 horas en la que usted mismo participó. Sí, bueno, volvimos a apretar un poco las clavijas en la búsqueda de que estas medidas tengan un componente, en la medida que se restringe la movilidad en varios aspectos, tenga un componente de freno con los contagios, ¿no es verdad? Teniendo claro que hay un aspecto, un nivel de nuestra vida social colectiva que no depende de las medidas que un gobierno o el Estado pueda tomar y que está relacionado con el nivel de la sociabilidad informal, que desde mi punto de vista es donde realmente se ha generado un afloje de los comportamientos, como había ocurrido cuando empezó la primera parte de la ola, es decir, allá a fines de noviembre, principios de diciembre. Nuestra expectativa es que a raíz de estas nuevas medidas y de los datos de la realidad que están siendo muy claros, muy contundentes, haya nuevamente un cambio de actitud de los ciudadanos en general, y podamos dar una respuesta que signifique un freno o una moderación de los contagios, ¿no? ¿Pero no se debió haber ido más allá? No, yo creo que las medidas que se podían tomar razonablemente son las que se tomaron. Te pregunto teniendo en cuenta las recomendaciones del GACH, ¿no? Que está claro que ni el GACH mismo pretende que se adopten todas, ¿no? Pero da la sensación de que se estuvo bastante lejos de aquella serie de sugerencias. Yo lo evalúo un poco distinto. Me parece, el GACH señaló que la educación era de los lugares donde no había que cerrar, ¿no? Y efectivamente esa fue la decisión que tomamos. Hay medidas de eliminación de la obligatoriedad por estos días y una definición general de que si hay situaciones especiales que se complican, por supuesto que se puede cerrar algunos centros educativos, pero en términos generales la continuidad de los cursos se mantuvo y creo que con buenas razones, porque ahí hay un tema de igualdad social que hay que atender. No es lo mismo suspender clases para gurises de un nivel socioeconómico medio alto o alto que para los gurises que pertenecen a hogares carenciados. O sea que allí hubo un seguimiento, yo diría, muy apegado a las recomendaciones del GACH. Y por otro lado, el aforo nuevamente en el transporte es una medida de reducción de la circulación, la eliminación o la suspensión de los deportes amateur. Estamos hablando de miles de personas que se movilizan semanalmente en torno a la liga universitaria, al baby fútbol, para hablar de los que realmente mueven más gente en la vida cotidiana. El aforo de los espectáculos que le agrega un tope en cantidad de personas, no solo el 30% del aforo, sino un tope en cantidad de asistentes. O sea, son medidas que tocan el nivel de la circulación de personas, sin afectar, eso sí, la actividad económica, ¿no? Que obviamente ese fue el objetivo, ese fue el telón de fondo de estas decisiones. ¿Eso se discutió expresamente en el Consejo de Ministros?
No se discutió expresamente. Yo digo que es lo que un poco queda de manifiesto. Por ejemplo, no hubo medidas con respecto a restaurantes y bares, ¿no? Claro. El GACH recomendaba que en una circunstancia como esta directamente se limitara la actividad posible de restaurantes y bares al envío de comida a domicilio, delivery, ¿no? Sí, eso no se estableció. Siguen vigentes los horarios, ¿no? Los horarios de apertura de los locales, pero no se restringió, es verdad. En su momento nosotros entendimos también que hay una afectación continuada sobre todo ese ámbito comercial que es complicada, ¿no? La duración de la pandemia también marca algunas situaciones que están en un punto extremo, ¿no? Pero entonces, dejando de lado el paquete tal cual se conoció y algunos puntos como estos que yo les consultaba, vuelvo a la introducción. Me llamó la atención, creo que llamó la atención que no hubiera referencia ninguna al teletrabajo, ni siquiera en el plano de la recomendación. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, no, en realidad está plenamente vigente el tema de la exhortación al teletrabajo. Sigue vigente, no ha cambiado. Pero a ver, ¿qué es lo que está vigente? Pasemos en limpio, porque sí. Mi sensación es que en todo caso se pudo haber recordado lo que está vigente y no se mencionó para nada. Pero ¿cuál es? Porque pudo haber recordado, sí, está bien. ¿Qué es lo que está vigente? Porque capaz que estamos un poco confundidos todos. Claro, lo que está vigente es en el sector público llevar adelante todo lo que se pueda a través de trabajo a distancia. Esa es la directiva que desde el gobierno se ha establecido hacia los distintos organismos del Estado. Es decir, toda la tarea a distancia que se pueda realizar, hay que realizarla a distancia. Y de hecho, hay un porcentaje importante de funcionarios públicos que están trabajando desde su casa. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo nosotros tenemos el máximo de teletrabajo posible. Solamente, lo que pasa es que tenemos áreas que inevitablemente implican presencialidad, como los cuerpos inspectivos, como los funcionarios que toman las audiencias, porque no hay más remedio, que no podemos suspender las audiencias, estuvieron bastante tiempo suspendidas el año pasado, pero en general todos los trabajos que se pueden realizar desde la casa se están realizando desde la casa, y la idea es seguir haciéndolo así, y esa es una directiva para todo el Estado. Es más, ayer sí se habló que en la Semana de Turismo las oficinas públicas, salvo lo esencial, van a estar cerradas durante toda la semana. Pero entonces, ese marco para las oficinas públicas, para las dependencias del Estado, está efectivamente cumpliéndose. No ha habido desescalada, no ha habido retornos parciales a la actividad normal. Pregunto porque eso estaba pasando, por ejemplo, en el sector privado estaba pasando, ¿no? Es una buena pregunta. La evaluación que tenemos es que eso está en proceso, sigue cumpliendo de manera muy clara. Puede ser que uno pueda discutir si se podría aumentar el teletrabajo en el sector público, en algunas cosas más, puede ser. Por ejemplo, acá me dice una oyente, Cristina, en BPS están trabajando con presencialidad, cambiaron el 1 de marzo. Bueno, no, eso se ha dicho, lo ha dicho el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Social, lo hemos hablado con el directorio, con el presidente del directorio, con el ingeniero Dicio, y nos dicen que no es así. Tengo acá a Mario del Cordón que dice, trabajo como tercerizado en el sector público, hace 2 semanas hicieron volver el 50% del personal a trabajar presencial, son como 300 personas. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Sí, claro, está bueno, porque además me parece que en ese sentido tenemos que, si está ocurriendo algún proceso de ese tipo, hay que revertirlo, claramente, porque no es el sentido. En el sector privado es distinto, porque en el sector privado lo que uno puede hacer es exhortar. Nosotros no tenemos forma de establecer qué cosas realmente pueden ser teletrabajo y cuáles deben ser presenciales. No tenemos capacidad, además, de definirlo para cada empresa, para cada sector. Hay sectores de actividad muy variados, hay sectores que requieren presencialidad ineludiblemente y otros que no. Entonces,
en el sector privado lo que vale es una exhortación, y lo que sí se debe tener en cuenta es que cuando uno realiza procesos inspectivos, corrobore que efectivamente las tareas que se pueden teletrabajar se teletrabajen, ¿no? Vuelvo a las recomendaciones del GACH. Sí. En públicos y privados no esenciales, teletrabajo. Sí. Y además, cierre de toda oficina de atención al público no esencial. Bueno, está bien. Yo creo que en ese sentido hay una sintonía. La discusión es qué es la esencialidad, ¿verdad? Porque, bueno, cuando llevamos ya un año de funcionamiento extraordinario, cuando uno resuelve que una determinada atención al público no es esencial, se van acumulando las situaciones, pasa el tiempo. Por ejemplo, yo pienso en lo que pasa con el Ministerio de Trabajo. Acá hay permanentemente consultas individuales sobre situaciones laborales, hay audiencias vinculadas con acuerdos individuales, no solo los colectivos, que no podemos dejar sin funcionar. Ya lo hicimos el año pasado y fue un costo importante. Hay gente que tiene reclamos, plata para cobrar, etcétera, etcétera, que depende de acuerdos y de audiencias que se deben hacer acá. Entonces la esencialidad es un punto difícil de aterrizarnos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, siguen llegando ejemplos, ¿no? Silvana dice, en UTE se aumentó la presencialidad desde marzo, después en Jefatura de Policía de Canelones, las oficinas están trabajando al 100%, dice otro de los mensajes. Bueno, la policía es un caso bien distinto, ¿no? Ahí hay policía, ejército, bomberos, obviamente la presencialidad es prácticamente un componente íncito al tipo de trabajo que tienen que realizar, ¿no? O sea, uno no puede en una jefatura de policía no tener gente atendiendo suficientemente, o en las seccionales, está claro, ¿no? Romina, ¿tú por dónde vas con tu pregunta? Sí, ministro Mieres, quería consultarle, ¿cuánto se discutió en el Consejo de Ministros concretamente esa idea que planteó el presidente, que todavía estaba en una etapa de análisis y de tema a consideración, digamos, respecto a, bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que han sido las cifras de vacunación en el personal docente, bueno, establecer que los docentes que decidieron no vacunarse se hagan un test de antígenos. Se lo pregunto teniendo en cuenta que es un tema que va a afectar el ámbito laboral, ¿no? ¿Cuál fue su posición? Está en un proceso de evaluación, no es una decisión tomada, como lo dijo bien el presidente ayer, fue una sugerencia que hay que analizar. Nosotros estamos teniendo algunos resultados que nos sorprenden, pero de alguna manera tenemos que lidiar con ello, ¿no? Que es que cuando se priorizaron dos grupos de actividad, la educación y la salud, a la hora de evaluar los primeros días de vacunación, nos hemos encontrado con una respuesta menor a la esperada, ¿no? De hecho, hemos tenido que ampliar colectivos porque lo que se supone que se iba a agotar de existencias de vacunas en el uso para determinados grupos, no se agotó, que quiere decir que hay un porcentaje bastante importante de trabajadores tanto de la salud como de educación que por ahora no han ido a vacunarse teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? Con respecto, por supuesto, cada uno tiene, no hay obligatoriedad jurídica, pero a su vez hay una situación que tenemos que evaluar de cómo la manejamos, que es la relación de responsabilidad con respecto a terceros. Es decir, esas personas tienen trabajos, por algo fueron priorizados, que los vinculan con otras personas y por lo tanto su inmunización es relevante, muy relevante. Es un asunto. Sí, recordemos en el personal de la salud también, ¿no? Por ejemplo. Sí, por eso. Y tenemos que evaluar si podemos tomar medidas, cuáles, con qué marco jurídico, si hay que crear un marco jurídico específico. ¿Ustedes están analizando, por ejemplo, la experiencia de otros países? ¿Qué se está haciendo en el ámbito laboral? Otros países que optaron también por vacunación voluntaria, pero bueno, después también establecen ciertas exigencias a la hora de lo que es el campo activo, digamos, ¿no? El ámbito de trabajo de esas personas. Exacto. Ese es el punto neurálgico
Obviamente, yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo, no se puede establecer una obligatoriedad de una conducta que todavía no es universal. O sea, yo no puedo establecer la obligatoriedad de la vacuna cuando la gran mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a la vacuna. Pero al mismo tiempo tenemos una situación en donde determinados tipos de trabajos o de actividades son muy sensibles a lo que significa la posibilidad del contagio. Entonces, bueno, hay que cuidar a todos. Ahí hay derechos que coliden. La libertad de decidir no vacunarme frente a el derecho del otro a estar en un ambiente seguro desde el punto de vista sanitario, cuando está disponible el instrumento para ello. Entonces, ese es un debate complejo. Lo que se dijo ayer es un ejemplo que en su momento fue planteado arriba de la mesa. Hay otras ideas, pero no hay nada todavía resuelto. Estamos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hemos ido repasando algunas de las inquietudes que había dejado la conferencia de prensa del día de ayer. Me queda simplemente para preguntarle, en el capítulo teletrabajo, entonces, ¿va a haber alguna comunicación de actualización, de recuerdo de cuál es el marco vigente, de cuáles son las recomendaciones? Sí, a mí me parece que es pertinente, muy pertinente. Tanto la exhortación a los privados como el ajuste que me consta que está en proceso, porque ha habido un relevamiento de parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil sobre la observancia del teletrabajo en las oficinas públicas. Por lo tanto, seguramente va a haber un afinamiento de ese tema en el sector público y una renovación de la exhortación en el sector privado. Volvemos a conversar entonces en cualquier momento. Hasta pronto. Un gusto, que anden bien. Enseguida vamos en busca de alguna repercusión adicional a propósito de los anuncios de anoche y el nuevo marco que queda planteado en estos días, incluyendo a Semana de Turismo. En principio, las medidas que se dieron a conocer anoche son las únicas. No quedó dicho que pueda haber en las próximas jornadas algún cambio, algún agregado. No quedó dicho. Capaz que ocurre. Pero tenemos que manejarnos con esta información. Romina, hay un tema que tenemos pendiente desde ayer, cuando nos pusimos en contacto con el comienzo de la vacunación en los residenciales de ancianos, sobre las 8 de la mañana. Quedaba la duda a propósito de qué tipo de documento tienen que firmar quienes se vacunan allí en los residenciales con la vacuna Pfizer, ¿no?, que es la que se está utilizando. Nuestro entrevistado hablaba de consentimiento informado cuando para el proceso de vacunación que se había iniciado el 1 de marzo, básicamente con la vacuna Sinovac, no era consentimiento informado, era otro tipo de acuerdo, digamos, entre el vacunado y el Estado uruguayo. ¿Qué pudiste averiguar? Sí, concretamente, efectivamente, es así. A ver, recordemos, para los que se vacunan en general con la vacuna Sinovac y las personas que se vacunan o se van a vacunar con la de Pfizer, pero que no están en los residenciales, el documento que se les pide que firmen en el momento en que van a vacunarse es un acuerdo de partes, digamos, sobre jurisdicción y la ley aplicable, digamos, que lo que dice básicamente es que puede efectuar cualquier reclamo, pero en el ámbito de la República Oriental del Uruguay, ¿no? O sea, bajo la justicia uruguaya. Lo que sí se estableció es que para los residenciales, efectivamente, allí sí lo que se firma es un documento diferente y es un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque allí se establece, por ejemplo, determinados efectos secundarios, o se aclara que la vacuna está en fase 3, por ejemplo. Se da una serie de pautas que cumplen con lo que desde el punto de vista legal se entiende por consentimiento informado, que es informarle al paciente los riesgos que uno puede tener al asumir, al recibir determinado tratamiento, por ejemplo, porque se hace, recordemos que en el ámbito de la salud está muy extendido, ¿no? Uh-huh. Cuando uno se va a hacer determinado tratamiento, bueno, ahí se le informa y se le hace firmar ese documento. Lo mismo ocurre en este caso en particular, porque se entiende, bueno, que es una población especialmente a proteger, digamos, y además, porque en muchos casos también hay adultos mayores que no están en condiciones de poder decidir, sino que lo tiene que hacer un familiar por ellos. Entonces, es por eso que se ha establecido este otro documento que sí cumple con las condiciones de ser un consentimiento informado. Aclarado ese punto,
En todo caso, además ponemos el texto correspondiente, va a estar en nuestro sitio web para quienes quieran revisarlo, mirarlo. Ya estaba el anterior, bueno, incorporaremos este otro texto también. Pero ahora viene actualización de información. Ponemos al día las noticias y luego volvemos a un terreno importante, el de la educación. ¿Qué cambia a partir del día de hoy? ¿De qué manera ocurrirán esas novedades? Ese va a ser el tema.